Amén y amén. Bueno, pues hoy quiero compartir un mensaje que lo he titulado Mi testimonio. No es todo el testimonio completo, sino fragmentos de mi testimonio, ¿verdad? Porque también el testimonio de una persona, pues, dice mucho de lo que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. Entonces, sobre ese particular, quiero compartir algunos conceptos en esta mañana, por si les sirve a ustedes de bendición, ¿verdad? Cada uno tiene un testimonio, cada uno tiene unas vivencias, tiene unas experiencias, ha experimentado ciertos acontecimientos en su vida y yo, naturalmente, como no podía ser de otra manera, pues también tengo los míos. Pues quiero decir que yo nací en el año 1953 en el seno de una familia de agricultores, llenos de pobreza, llenos de miseria, y yo soy el séptimo de una familia de 8 hermanos. Me crié en medio del cultivo de tomates y cuando era niño pues cuidé cabras, ovejas, cerdos, gallinas, vacas. Mientras estudiaba en el colegio tenía que estudiar y hacer esas tareas. Mis hermanos mayores pues ellos lo pasaron todavía peor que yo, porque eran los tiempos de la posguerra. La guerra española, la guerra civil española terminó en el año 1939 y los años 40 y los 50 fueron años difíciles en este país. Después de terminar el colegio, pues estuve en el instituto estudiando bachiller. Íbamos a misa todos los domingos porque, como saben, yo soy de una familia, nací en una familia católica romana o romana católica, una familia tradicional española. Íbamos, como digo, a misa todos los domingos y el cura nos daba la catequesis en la iglesia y en el colegio. Y yo desde niño amaba las cosas de Dios y amaba los principios cristianos cuando era niño. Amaba mucho las cosas de Dios y todo lo que tenía que ver con la religión me gustaba y lo anhelaba y lo deseaba y como estudiante destacaba en lo que eran las cosas de religión. En matemáticas o física y química era malísimo, ¿no? Pero en lo que eran las cosas de Dios, pues tenía un deseo muy fuerte por ellas, ¿no? Y cuando fui joven y adolescente, pues seguí yendo a la Iglesia Católica, hice la primera comunión cuando tenía 6 años aproximadamente. Cuando fui adolescente con 13, 14 años, el obispo vino y me confirmó como se hacía en aquel entonces. Comencé ya a trabajar cuando tenía 13, 14 años. Y cuando era joven, mi madre y mi hermana me dieron buenos consejos para que me enamorara de una joven que fuera una buena joven, que fuera pura, que tuviera principios cristianos, que fuera de familias honradas y trabajadoras. Y mi hermana y mi madre me veían como joven, dice, hay que darle consejos, y me dieron buenos consejos. Y aunque en ese momento yo tenía ciertos brotes de rebeldía, sin embargo, en el fondo de mi corazón yo sabía que lo que mi madre y mi hermana me estaban diciendo era un buen consejo. Así que yo iba siguiendo ese buen consejo y aún siendo católico, Dios me guió justo a la joven que yo andaba buscando. Y en el año 1974 me casé con ella y hemos tenido 4 hijas y un hijo y los hemos instruido en los caminos del Señor. Y creo que, sinceramente, hemos cumplido como padres con nuestros hijos, tanto mi esposa como yo. Y recién casado, corría el año 1974, 1975, venían los testigos de Jehová y los mormones a mi casa a hablarme de Dios. Y mi esposa y yo los escuchábamos porque tanto ella como yo siempre hemos querido conocer más de las cosas de Dios. Nosotros no teníamos Biblia, lo único que teníamos era el catecismo de la Iglesia Católica y lo que el cura nos decía, pues eso hacíamos, pero nunca había tenido yo en mis manos una Biblia. Y ahí, a raíz de que los testigos de Jehová comienzan a venir y los mormones, pues yo empiezo a oír historias diferentes a como me las habían contado en la Iglesia Católica. Así que, siendo católicos sinceros, nos gustaba hablar de Dios y por esa razón recibíamos a los testigos de Jehová y a los mormones y los escuchábamos.
Entonces, yo tenía una formación de niño de la Iglesia católico romana y me consideraba un buen católico. Me casé en la Iglesia católica. Mi primera hija, Mónica, cuando nació, yo tenía pues 23 años, la bautizamos en la Iglesia católica. Y yo en el trabajo pues tenía un amigo que era mormón y ese me hablaba de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que así se llama la Iglesia de los Mormones. El testigo de Jehová me hablaba de que Jesucristo, que el fin del mundo sería en 1975 y que se iba a acabar el mundo. Y bueno, todo ese tumulto y todo ese río de ideas y de conceptos estaba fluyendo por mi cabeza. Entonces, yo estaba muy inquieto porque por un lado tenía una formación católico-romana desde niño, por otro lado los testigos de Jehová, por otro lado los mormones, así que yo entré en una crisis de fe, ya yo no sabía qué creer y estaba muy confundido. Y un día yo le comenté al mormón que me estaba hablando de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, yo le dije, bueno, mira, yo estoy confundido, yo tengo una formación católico-romana. Ustedes los mormones me dicen de una manera, los testigos de Jehová me dicen de otra manera. La verdad es que tengo un lío, no sé qué hacer, no sé qué creer, estoy bien, pero que bien confundido. Y el mormón me dijo, bueno, mira, no te preocupes, hombre. Él tenía un libro de Mormón allí a mano y coge el libro de Mormón y me lo señala así, dice, mira, haz una cosa, Santiago, vete a tu casa, entra en tu habitación, cierra la puerta y órale a Dios y ya verás tú que en esa oración Dios te va a decir que el libro de Mormón, cogió otra vez el libro de Mormón, lo hizo así, que el libro de Mormón es la verdad. Y yo en mi ignorancia y en mi ingenuidad dije, pues mira, no está mal la idea, buena idea esa de orarle a Dios para que Dios me muestre cuál es la verdadera. Así que yo le hice caso al mormón, voy a mi casa, me meto en mi habitación, cierro la puerta y hago una oración muy sencilla. Yo que había rezado el rosario, el credo, el Señor mío Jesucristo, la Santa María, todos los rezos de la Iglesia Católica, ese día no recé ninguno de ellos, sino que le dije, Dios, estoy confundido. Yo quiero saber cuál es la verdad para seguirla y para servirte. Solo hice una oración así sencillita. Y en ese momento, una presencia sobrenatural vino sobre mí que yo me quedé, que alucinaba, ¿verdad? Porque nunca había experimentado yo una cosa así con una oración tan sencilla. Una presencia que los pelos se me pusieron de punta, empecé a llorar. Y yo dije, wow, ¿qué me está aconteciendo? Y es como que entré en un éxtasis y cuando esa presencia se fue, parece que en mi cabeza una frase se repetía una y otra vez. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y yo iba para la cocina y retumbaba esa frase, la Biblia es la palabra de Dios. Iba para el dormitorio, la Biblia es la palabra de Dios. Salía a la calle, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y yo, la Biblia es la palabra de Dios. Pero si el mormón me había dicho que el libro de Mormón es la verdad, entonces la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y no se marchaba de mi cabeza esa frase. Yo no había tenido nunca una Biblia. Así que dije, bueno, pues si esto de que la Biblia es la palabra de Dios no se va de mi cabeza, voy a la librería, fui a la librería, a una librería secular y compré una Biblia católica. Yo no conocía a los evangélicos en esa época, en el año 1974, 75. Empecé a leer la Biblia y a leer la Biblia, a leer la Biblia. En 3 meses me la leí entera. Y a medida que yo iba leyendo la Biblia, iba entendiendo las cosas.
Y yo le oraba al Señor y entendía, mira, aquí los testigos de Jehová están equivocados. Pero mira, aquí son los mormones los que están equivocados. Pero mira, aquí es la Iglesia Católica la que está equivocado. Y yo leía la Biblia, y puede decirse que me convertí así, leyendo la Biblia, sin haber conocido los evangélicos. Ya yo era creyente en lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y yo no coincidía con los testigos de Jehová, tampoco coincidía con los evangélicos, tampoco coincidía con los católicos, porque en esas tres religiones, que eran las únicas que yo conocía hasta esa época, pues no me podía identificar 100% con ninguna de ellas, porque los testigos de Jehová decían que la sangre no se le puede dar a una persona si necesita una transfusión de sangre y un montón de otras cosas. Los mormones decían que me tenía que bautizar por mi padre, por mi abuelo, por mi tatarabuelo y todo eso, pero eso tampoco tiene sentido. Entonces, y los católicos con su idolatría y con el paganismo, digo, no, la verdad que estas tres religiones que yo conozco están fuera de orden, porque lo que me dice la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, y yo creo que esa presencia que descendió sobre mí en ese día en el que yo le hice esa pregunta importantísima para mi vida a Dios, fue el Espíritu Santo que me dijo, la Biblia es la palabra de Dios, porque es que la Biblia es la palabra de Dios. Jesucristo lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces yo le creí a Dios, le creí a la Biblia, y yo ya pues era un creyente, creía en Dios, y todo lo que decía la Biblia, ya eso formaba parte de mi credo. Pero claro, todavía no conocía el mundo de los cristianos evangélicos, así que yo me sentía un poco solo, no me podía identificar ni con testigos de Jehová, ni con mormones, ni con los católicos, porque no coincidía teológicamente con ninguno de ellos. Y orando al Señor, si yo encontrara gente que creyera igual que yo, que la Biblia es la palabra de Dios, y orándole así, al poquito tiempo, pues creo que fue principio de 1976, comenzaron a venir por mi casa unos cristianos evangélicos y le testificaron a mi esposa del Señor. Yo trabajaba en esa época fuera de la casa. Y cuando llego a mi casa, mi esposa me dice, mira, han venido los evangélicos y nos han traído unas cintas y unas cintas de cassette para que las escuchemos con unas predicaciones y todo eso. Y entonces escuchamos algo allí y luego, mira que nos han invitado que vayamos a la iglesia. Y yo decía, bueno, vale, vamos a ir a la iglesia a ver qué es lo que creen esos evangélicos, porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y esos evangélicos están basados en la Biblia, pues sí, pero si ellos piensan otras cosas raras, pues no lo vamos a aceptar. Entonces fuimos a la iglesia evangélica y el pastor estaba allí, Luis del Río, un pastor de Puerto Rico, y empezamos a hablar con él, y a mí me gustaba muchísimo hablar. ¿Y qué creen ustedes los evangélicos?, le decía yo, de este tema. Y él me decía, no, mira, la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y siempre me llevaba la Biblia. Y yo decía, pues claro, eso mismo es lo que yo creo, que la Biblia es la palabra de Dios, y que Jesucristo se bautizó cuando era un hombre, y esto y lo otro, y pum, me empezó a evangelizar y me empezó a mostrar las grandes verdades de la palabra de Dios, que ya yo las conocía. Y yo dije, pues claro, entonces ustedes y yo somos iguales, porque los dos creemos, ustedes los evangélicos y yo, que todavía no me consideraba evangélico, pues creemos lo mismo. Claro que sí, creemos lo mismo, creemos que la Biblia es palabra de Dios 100%, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que me integré en la iglesia evangélica y el pastor me bautizó después de haberme dado un discipulado, y bueno, pues yo seguí amando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Se desató en mi corazón un deseo muy grande de estudiar la Biblia. Hice 3 años de teología todos los días, de 4 a 7 de la tarde, estudiando teología durante 3 años. Y he seguido estudiando más y más la Biblia y la palabra de Dios, y ya llevo 40 años estudiando la palabra de Dios. Y el amor que le tengo, hermano, el amor que le tengo a la Biblia está muy fuerte en mi vida. Es un fuego que no se apaga.
y un fuego al que yo cada día lo alimento echándole leña, echándole oración, estudiando la palabra, y está claro que Dios me ha bendecido muchísimo. Han sido los 40 años mejores de mi vida. Hemos trabajado fuerte para el Señor, hemos fundado iglesias, hemos predicado la palabra de Dios, y todo eso lo ha hecho Dios en mi vida, ¿verdad? Y yo tengo un celo muy grande por las cosas de Dios, por la iglesia, por predicar la sana doctrina, por predicar Biblia 100%, por llevar almas a los pies de Jesucristo, por corregir los desórdenes y los errores doctrinales que la gente y algunos pastores puedan tener. Entonces, el celo por las cosas de Dios es lo que yo creo que hay que promover hoy en día, porque el celo por las cosas de Dios ya no está tan vivo como debería de estarlo. Saben, hermanos, que Jesucristo era celoso por las cosas de Dios, y en su celo el Señor hizo cosas que fueron impresionantes para la gente religiosa de aquella época. Vengan conmigo, por favor, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículo 13 al 17, para que veamos lo que dice la Escritura. San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 17. Aquí vemos cosas impresionantes que el Señor Jesucristo hizo en su celo por la casa de Dios y por las cosas de Dios. Dice así San Juan 2, 13 en adelante, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo por tu casa me consume. Eso está escrito en el Salmo 69, versículo 9. El celo por tu casa me consume. Y es una profecía acerca de Jesucristo, un salmo mesiánico. Y sigue diciendo el verso 18: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, no del templo de Salomón, que había sido construido en 46 años. Pero ellos no entendieron. Así hay muchas personas que no entienden, porque tienen la mente cerrada. Están en la carne, no están en el espíritu. El verso 22 dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Se acordaron de que Jesús había dicho: destruir este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose naturalmente a su cuerpo. Y sigue diciendo el verso 23, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, aquí tenemos en esta escritura, tenemos unas enseñanzas preciosas. En el verso 13 y 14 vemos que el Señor Jesús ve el desorden que se está produciendo en el templo. Este desorden de que estuvieran convirtiendo el templo y sus alrededores en un mercadillo, vendiendo animales para los sacrificios y todo lo demás, ya este desorden llevaba muchos años desarrollándose en los alrededores del templo y en los patios del templo y todo esto, y esto ya era habitual, ya esto era natural, ya esto era bien visto a los ojos de la mayoría de la sociedad y a los ojos de los religiosos de la época.
Ya eso estaba aceptado socialmente. Estaba mal, pero estaba aceptado socialmente. Incluso los sacerdotes y la gente así que tenían estudio bíblico, pues dirían, bueno, estos pobres comerciantes están ganando la vida con esas ventas que ellos están haciendo ahí en el templo de animales. Hay que permitirles seguir desarrollando su actividad comercial. Pobrecitos y tal, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y así de esa manera hablaban los sacerdotes, los levitas, los religiosos de esa época, porque les convenía comercialmente, porque le cobraban dinero a esos comerciantes que estaban allí en los alrededores del templo. Amaban más el dinero que el orden y que la verdad en la casa de Dios. Y eso es un falso amor, eso es un falso amor. Hoy en día muchas personas confunden lo que es el amor verdadero con un falso amor. El verdadero amor es el amor de Jesucristo. El verdadero amor es poner orden donde hay desorden. Amén. El verdadero amor es poner orden donde hay desorden. Y en la casa de Dios había un desorden impresionante. Y vemos cómo Jesucristo pone orden en medio de ese caos, en medio de ese desorden. Jesucristo puso orden en el templo. Eso es lo que se llama celo por Dios y por la casa de Dios. El amor verdadero no es tolerar, aprobar el desorden. Porque eso es lo que algunas personas piensan, mirar para otro lado y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas están así, esto viene así desde hace mucho tiempo, ya esto no lo podemos cambiar. El amor no es tolerar y aprobar el desorden. El desorden no tiene nada que ver con el amor verdadero. La persona que ante un claro desorden mira para otro lado y hace la vista gorda y dice, bueno, eso no es asunto mío. Esa persona está eludiendo su responsabilidad como cristiano. Todos tenemos una responsabilidad de poner orden en nuestras casas, en la iglesia, en todos los sitios. Los desórdenes hay que delatarlos y apartarse de ellos. Y Jesucristo tiene mucho amor, pero Jesucristo llama a las cosas por su nombre. Al desorden lo llama desorden y no le importa enfrentarse a la sociedad y a la religión corrupta de su tiempo. A él no le importa eso. Si se tiene que enfrentar, se enfrenta. Y si tiene que pelear contra todos, pelea contra todos. Porque lo que es orden, eso hay que mantenerlo. Son los principios cristianos. Y nosotros estamos llamados a tener principios cristianos, orden en nuestras casas, orden en nuestras vidas. Dios es un Dios de orden. Y si seguimos mirando la palabra de Dios, dice en el versículo 15 al 18, dice, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Es decir, venga, fuera, puso orden, sacó a todos esos comerciantes que estaban profanando el templo y el lugar santo, los echó fuera. Eso se llama orden, eso se llama carácter cristiano y eso se llama poner las cosas en su lugar. Dios no ama los desórdenes y algunas personas se creen que el amor es tolerar los desórdenes familiares, tolerar los desórdenes en la iglesia, tolerar los desórdenes económicos y bueno, vamos a mirar para otro lado, bueno, vamos a echarnos siempre por el atajo, por el camino más fácil. Hermanos, repito, Dios es un Dios de orden y Dios quiere ordenar todas las familias, todas las vidas, todas las iglesias que están en desorden, porque hay desórdenes en todas las áreas de la vida y tenemos que poner orden. Jesucristo se caracterizó por eso, porque tenía las cosas muy claras y puso el orden que había que poner y lo dejó bien claro. Entonces, ahí vemos en el versículo 17, dice, entonces se acordaron sus discípulos
que está escrito, el celo de tu casa me consume. Fíjese, los escribas y los fariseos y los levitas y los religiosos no entendían nada. Al contrario, esa revolución, ese orden que el Señor Jesucristo implantó en el templo, a ellos les chocó mucho. Pero los discípulos entendieron, los discípulos sí entendieron la reacción de Jesucristo. Ellos habían leído las Escrituras. Los discípulos, con ser menos preparados teológicamente, entendieron lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo y les vino a la memoria, el Salmo 69, versículo 9, que dice precisamente eso, el celo por tu casa me consume. Después lo vamos a ver, después vamos a ver un poco de ese salmo. El celo por la casa de Dios consumió la vida física de Jesucristo aquí en la tierra. Los escribas y los fariseos y los religiosos no entendían, según dice el versículo 18, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Y el Señor ahí es donde le responde y les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es decir, esa es la señal, voy a resucitar de entre los muertos. Y se refería a su propio cuerpo. Pero los judíos y los doctores de la ley estaban ciegos espiritualmente, no entendían. Así le pasa a las personas religiosas, ¿verdad? No entienden las verdades cardinales de la palabra de Dios. Los discípulos sí entendieron, pero los judíos y los grandes religiosos de aquella época no lo entendieron. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Cómo es eso? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos otra vez se acordaron, dice la palabra, de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aleluya. Esto es una gran bendición, ¿verdad? Creer. Tenemos que creer que la palabra de Dios es toda, 100% palabra de Dios. Y hay un pasaje paralelo a este. Bueno, hay varios pasajes paralelos a este. Los evangelios relatan cuando el acontecimiento, el episodio cuando Jesucristo entra en el templo y pone orden en la casa de Dios. Vamos a ver el pasaje de Marcos capítulo 11, versículos 15 al 18. Veamos cómo, porque hay algunas añadiduras o diferencias que un evangelista nos relata y otro no lo relata. Pero Marcos añade algunas cosas que Juan no las cita, pero que si sumamos todo lo que dijeron los evangelios, pues entonces tenemos el relato completo de todos los detalles de ese episodio de la entrada de Jesucristo en el templo. Así que Marcos 11, versículo 15, miren lo que dice. Dice así, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía, esto no lo dice Juan, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? ¿No está escrito eso? Pues sí, claro que está escrito. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso no lo dice Juan, pero lo dice Marcos. Entonces, si sumamos lo que dice Juan, lo que dice Marcos, lo que dice Mateo, pues tenemos un relato mucho más completo, ¿verdad? Entonces, la casa del Señor es casa de oración. El templo era lugar para ir a orar, lugar para adorar al Señor, lugar para desatar esa pasión, ese celo por las cosas del Señor. Yo la verdad que tengo mucho celo también por Dios y yo le animo a todos ustedes a que tengan celo y pasión por las cosas de Dios, celo, pasión, locura por las cosas de Dios, delirio por servirle al Señor y por hacer su voluntad. Yo como los discípulos he entendido la Escritura. Hay que entender la Escritura, no solamente leerla y quedar sin entendimiento, hay que entenderla bien. Y yo amo la Biblia. Leo la Biblia, estudio la Biblia, predico la Biblia,
la practico, la creo. Entonces, hermano, mire todos esos verbos. Ame la Biblia, lea la Biblia, estudie la Biblia, practique la Biblia, crea la Biblia, predique la Biblia, predique la palabra de Dios. El celo por las cosas de Dios a mí me está consumiendo también. Y doy gracias a Dios y la verdad que me siento bendecido de desgastarme y de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y es lo que estamos todos llamados a hacer, a tener celo, deseo por las cosas de Dios, venir a orar, venir a buscar del Señor, leer la Escritura, investigar, meternos más profundamente con el Señor, no quedarnos ahí conformes con un poquito nada más. Cuanto más usted se mete, más recibe, más lo va a usar el Señor. Amén, gloria a Dios. Así es, hermano. Así que el celo por las cosas de Dios y por la casa de Dios a mí me está consumiendo, desgastando, pero bendito desgaste. Mi Señor Jesucristo se consumió en la cruz por mí y ahora tú y yo nos tenemos que consumir también por el Señor. Aleluya. Yo me consumiré y me desgastaré por Dios y moriré con las botas puestas, trabajando, sirviéndole al Señor. No me importa que me llamen loco, que me llamen fanático. Muchos de los fariseos y de los saduceos y de la clase religiosa querían matar a Jesucristo, lo llamaban loco, fanático. Pero bendita la locura, la pasión, el celo por las cosas del Señor. Vamos a ir a 1 Corintios para que veamos que el apóstol Pablo, otro varón de Dios que tenía mucho celo por las cosas de Dios. Fíjense si tenía celo por las cosas de Dios este apóstol Pablo, que antes de ser cristiano, siendo un judío radical, él perseguía a los cristianos y sinceramente pensaba que matando a los cristianos y encerrándolos en la cárcel le estaba haciendo un gran servicio a Dios. Hasta que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo cuando iba camino de Damasco a perseguir a los cristianos que en esa ciudad vivían. Y allí el hombre pasa de ser un perseguidor a ser un heraldo, un ejemplo, un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo y una antorcha de fuego que incendió todo el mundo conocido de aquella época con el Evangelio, plantando iglesias en Corinto, en Éfeso y en todos los lugares. Se desgastó, Pablo se desgastó, se derritió al servicio del Señor. Tú y yo tenemos que consumirnos y desgastarnos por Dios y morir ahí trabajando, sirviéndole al Señor. ¿Cuántas veces ve uno la gente, la locura de la gente? Viene un cantante famoso y todas las fans de ese cantante llevan 3, 4, 5 días allí durmiendo al aire libre, a la intemperie, para que en cuanto se abra la taquilla, ellas sean las primeras en comprar la entrada para ver a su ídolo, a su cantante famoso. 4 días, 5 días allí, y es increíble el fanatismo de la gente, y eso para la gente es normal. Pero si nos ven a nosotros alabando y glorificando a Dios y tomándonos las cosas de Dios en serio, nos dicen que estamos locos, cuando realmente los que están locos son ellos, porque un ídolo de esos, un cantante famoso, le eche una sonrisa o le toque la cabeza a una chica, ya se creen que las tocó Dios, ¿verdad? Mientras que nosotros realmente sí que amamos al Señor y le servimos de todo corazón. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice así: porque la palabra de la cruz es, ¿qué cosa dice? Locura a los que se pierden. Es decir, a aquella gente que se están perdiendo y que aún siendo cristianos evangélicos están perdidos. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios, la palabra es poder de Dios, el orden de la palabra es poder de Dios, pues está escrito, verso 19. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes ¿por la qué? Por la locura de la predicación. Estamos para el mundo, nosotros estamos locos, pero bendita sea esa locura.
en el capítulo 2 de ese mismo libro. Verso 14, miren lo que dice, 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre que está en la carne, y así hay muchos que se llaman cristianos, pero que están en la carne, no están en el Espíritu. Entonces, si están en la carne, en lo natural, no pueden entender, como dice la palabra, no pueden entender, porque para él son locura. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando estás en el Espíritu, entonces sí entiende y dice: qué bien, pues esto, me voy a meter con Dios en serio, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y el Salmo al que me refería anteriormente, el Salmo 69, describe parte de los sufrimientos de Jesucristo. En este Salmo vemos a Jesucristo consumiéndose de sufrimientos por el celo que tenía por Dios y por su casa. El celo por Dios nos consume la vida, pero es lo más hermoso consumirnos por Dios, no por el pecado ni por ninguna otra historia, sino consumirnos al servicio del Señor. Hay que vivir un cristianismo celoso, apasionado, delirante por Dios y por su casa y por sus cosas. No viva un cristianismo light, un cristianismo mediocre. Métase cuanto más en serio con Dios, tanto mejor, hermano, para que vean la gloria de Dios fluyendo sobre su vida. Vengan al Salmo 69. Con la lectura de este Salmo quiero terminar. Como les dije, este es un Salmo mesiánico, ¿verdad? Donde habla de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y esos sufrimientos que experimentó el Señor Jesucristo en su vida terrenal constituyen lo que se llama el celo por las cosas de Dios. Jesucristo vivió para Dios, Él es el modelo, y usted y yo estamos llamados también a vivir ese cristianismo apasionado, celoso, ¿verdad? Dice así, verso 1, capítulo 69 del libro de los Salmos, dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Aquí tenemos a Jesucristo, ¿verdad? Bueno, esto es la ley de la doble referencia. El salmista está viviendo, David está viviendo estas experiencias también, pero esas experiencias son experiencias proféticas que hacen referencia a los sufrimientos que en el futuro, cuando viniera el Mesías, iba a experimentar. Entonces se refiere tanto al salmista David como al Señor Jesucristo, porque David es tipo de Jesucristo también y experimentó todo este tipo de cosas. Dice el verso 4, aquí lo vemos humillado y rechazado. Dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Porque al Señor Jesucristo se le aumentaron todos sus adversarios. Al principio de su ministerio todo el mundo: Hosanna al que vive, gloria a Dios, vamos a hacerlo rey. Pero cuando se le acercó el momento de la cruz, tenía enemigos por todos los lados. Dice: se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, sin razón. ¿Y he de pagar lo que no he robado? Si no lo has robado, ¿cómo lo vas a tener que pagar? Obviamente no. Pero le están haciendo culpable de robo. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Por amor de ti he sufrido afrenta. Jesucristo está reflejado aquí, ¿verdad? Por amor a Dios sufrió afrenta, confusión
Confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos, fíjate lo que dice. Y desconocido para los hijos de mi madre, lo aborrecieron sus propios hermanos. Y ahí dice el Salmo, el verso al que me refería, cuando el Señor Jesucristo expulsa a los mercaderes de la casa de Dios, los discípulos se acordaron que había un salmo que decía, el celo por tu casa me consume. ¿Qué es ese salmo? 69, versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahí está, el Señor Jesucristo se está consumiendo en el celo que tiene por las cosas de Dios. Vive para Dios 100%. Lloré, versículo 10, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, sí, meneaban la cabeza y todo lo demás. Me zaherían en sus canciones los bebedores, los borrachos, burlándose, haciendo burla del Señor Jesucristo con canciones y con parodias. Pero yo a ti, verso 13, yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo librado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahí está, Jesucristo clavado en la cruz. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, y en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Y sigue el Salmo, sigue el Salmo, contando las penurias del desgaste, de la pasión que nuestro Señor Jesucristo tenía por Dios. El celo por tu casa me consume. Qué bueno tener celo por Dios, hermano. Tenga celo por Dios. Yo le animo a todos, a aquellos que se han medio debilitado, medio enfriado o medio desanimado y ya no permita eso en su vida, porque si usted permite eso en su vida, entonces se va produciendo una degradación, una caída progresiva y poco a poco se va debilitando. Yo he visto en los años que llevo en el ministerio predicando, he visto tantos que han empezado con una pasión y con un fuego tremendo y luego, en lugar de mantener ese nivel de consagración, ese nivel de fuego espiritual, han ido decayendo y cada vez menos, hasta que incluso se han apartado de los caminos del Señor. Por eso creo yo que tenemos que estar siempre subiendo, encendiéndonos más, buscando más pasión, buscando consumirnos más al servicio del Señor. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Pónganse de pie, por favor, y terminamos ya este culto con una oración, animándoles a todos a que sigamos adelante. Aleluya. No importa que nos llamen locos, porque si usted se toma la religión y se toma las cosas de Dios así de manera light, de manera fácil, van a decir, usted es un buen cristiano.
Pero cuando usted se las toma en serio y usted pone orden en los desórdenes, le van a criticar, le van a decir, pero hombre, no seas tan bruto, no seas tan exigente, no seas tan tal. Bueno, Jesucristo puso orden donde había desorden y era su responsabilidad. Eso significa carácter cristiano. Nosotros tenemos que ser así, gente de carácter, que ponemos orden, aunque a las otras personas no les gusten, pero si nosotros amamos a Dios, implantamos el orden de Dios, primero en nuestra casa, luego en nuestra familia y luego en todos los círculos que son más amplios, donde podamos entrar o donde podamos alcanzar la gente, ¿verdad? Aleluya. Padre, te damos gracias, Dios mío bendito. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por este culto y gracias por la gente, Padre Santo. Gracias por aquellos hombres y mujeres que tienen celo por las cosas de Dios. Oramos, mi Señor, que todos los hermanos y hermanas que están presentes aquí escuchando tu palabra, Dios mío, se vinculen más y más a la iglesia, a las células, a las oraciones, al ayuno y al estudio de tu palabra, Señor, y que veamos, Dios mío, cómo el celo por las cosas de Dios crece en la vida de cada uno de los presentes, Padre. Bendícenos a todos, Señor. Ayúdanos a poner el orden tuyo, Dios mío, y a también, Señor, organizar cualquier cosa que esté desorganizada, Señor. Queremos también, Dios mío, esta semana reubicar a las personas, mi Señor, a cada uno bajo la cobertura de su líder para que sepan guardar ese orden y para que de verdad cada persona sepa quién es su líder y cada líder sepa quiénes son sus discípulos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, porque queremos, Señor, organizarnos y cuanto mejor, mucho mejor, Señor. Gracias, Dios. Bendice la iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho. Salúdense los unos a los otros. Amén.